Lección número 11 de la Escuela Sabática para Adultos, miércoles 11 de junio. El título de la lección de hoy es Amán y Satán. El tema central es el paralelismo entre las figuras de Amán en el libro de Esther y Satanás en el Apocalipsis, destacando su patrón común de hostilidad y aniquilación contra el pueblo de Dios, y cómo Dios interviene para frustrar sus planes. El estudio de la lección de hoy se centra en Esther capítulo 3, versículo 1 al 14, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 al 17, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Vamos a analizar estos pasajes, y luego veremos cómo se conectan con la lección de hoy. Empecemos con Esther capítulo 3, versículo 1 al 14. En este capítulo, el rey Asuero engrandece a Amán, dándole una posición de autoridad superior a la de todos los príncipes. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Sin embargo, Mardoqueo, un judío, se niega a hacerlo. Esta negativa de Mardoqueo ofende profundamente a Amán, quien, al enterarse de que Mardoqueo es judío, decide que no solo se vengará de él, sino que buscará destruir a todos los judíos que hay en el reino de Asuero. Amán utiliza su influencia para convencer al rey de que emita un decreto para exterminar a todos los judíos en un día específico, echando suertes para determinar la fecha. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, donde el pueblo de Dios se enfrenta a una amenaza existencial, poniendo de manifiesto la hostilidad que Satanás, a través de sus agentes, tiene hacia la simiente de la mujer. Vamos a comentar los versículos 1 al 14. Versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. En este versículo, somos testigos de la elevación de Amán, un descendiente de Agag, rey de Amalek, un pueblo históricamente enemigo de Israel. Esta elevación nos recuerda cómo el enemigo puede ascender a posiciones de poder, y cómo Satanás busca colocar a sus agentes en lugares estratégicos para oprimir al pueblo de Dios. Es un recordatorio para nosotros de que debemos estar vigilantes, pues la exaltación de los impíos es a menudo un preludio de dificultades para los justos. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Este versículo nos presenta el primer conflicto directo. Todos los siervos obedecen la orden real, pero Mardoqueo, nuestro hermano en la fe, se niega. Este acto de Mardoqueo no es meramente desobediencia a una orden humana, sino una manifestación de su lealtad a Dios. Como adventistas, entendemos que hay principios divinos que están por encima de cualquier mandato terrenal. La negativa de Mardoqueo a arrodillarse es un acto de conciencia, una prefiguración de los desafíos que enfrentaremos, cuando se nos exija obedecer mandatos contrarios a la ley de Dios. Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué quebrantas el mandamiento del rey? Este versículo nos muestra cómo la desobediencia a una orden humana puede generar interrogantes y presión. Nuestros hermanos siervos, al ver la excepcionalidad de Mardoqueo, le cuestionan. Para nosotros, esto ilustra la incomprensión que a menudo enfrentaremos cuando nuestra fe nos impulse a actuar diferente del mundo. Es un momento en el que se nos pide una explicación de nuestra esperanza y de nuestra forma de vida. Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si la palabra de Mardoqueo se mantendría, porque ya les había declarado que era judío. Este versículo nos revela la persistencia de Mardoqueo y el escalamiento del conflicto. Su inquebrantable postura, basada en su identidad judía, y por ende, en su fe, lleva a que su acción sea denunciada a Amán. Para nosotros, esto nos enseña que la fidelidad a menudo nos coloca en una posición vulnerable y expuesta. Cuando somos firmes en nuestra fe, el enemigo no tardará en buscar vías para atacarnos, y a veces, la divulgación de nuestra identidad como pueblo de Dios puede ser usada en nuestra contra. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba delante de él, y se llenó Amán de ira. En este versículo, la ira de Amán se desata. La negativa de Mardoqueo es una afrenta personal a su orgullo y a su autoridad recién adquirida. Para nosotros, esto simboliza la furia de Satanás, cuando ve que su autoridad es desafiada por la lealtad a Dios. El orgullo y la arrogancia son características del enemigo, y cualquier acto de sumisión a Dios por parte de sus hijos provoca una indignación profunda en las fuerzas del mal. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, esto es, a todo el pueblo de Mardoqueo.
Este versículo es crucial porque muestra cómo el odio se expande del individuo al colectivo. Amán no se conforma con vengarse de Mardoqueo, su ira se dirige hacia todo su pueblo. Para nosotros, esto es una clara ilustración de la estrategia de Satanás. Su odio no se limita a individuos, sino que busca aniquilar a todo el pueblo de Dios. El gran conflicto no es solo personal, sino que involucra a la Iglesia en su conjunto. La persecución de los últimos días no será solo contra unos pocos, sino contra todos los que guardan los mandamientos de Dios. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. En este versículo, Amán recurre a la superstición, echando suertes para determinar el día propicio para su plan genocida. Para nosotros, esto nos revela la naturaleza del enemigo, que busca el favor de las fuerzas oscuras para llevar a cabo sus designios. La dependencia de la suerte o de prácticas esotéricas es contraria a nuestra fe en la providencia divina. Amán, en su malicia, espera que el azar le dé una justificación para su atrocidad, pero en realidad es Dios quien tiene el control final sobre los tiempos y las estaciones. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey no le conviene dejarlos. Este versículo presenta la argumentación calumniosa de Amán al rey. Nos acusa de ser un pueblo disperso, con leyes diferentes y desobedientes a las del rey. Para nosotros, esta es una acusación clásica que se ha utilizado contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Se nos acusa de ser diferentes, de no conformarnos a las normas del mundo y de tener una lealtad superior a Dios que puede ser percibida como deslealtad al Estado. Esta es la base de la futura persecución contra el pueblo de Dios, cuando se nos acuse de no acatar las leyes dominicales o cualquier otra legislación contraria a la ley divina. Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. En este versículo, Amán no solo presenta su plan genocida, sino que también ofrece un soborno masivo para asegurar la aprobación del rey. Para nosotros, esto nos muestra cómo la corrupción y la codicia a menudo se entrelazan con los planes del enemigo. El dinero es una herramienta poderosa que Satanás utiliza para manipular y asegurar sus propósitos. Amán está dispuesto a pagar una fortuna para lograr la destrucción del pueblo de Dios, revelando la profundidad de su malicia y la importancia que tiene para él su objetivo. Versículo 10. Entonces el rey quitó su anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Este versículo es un momento crítico. El rey Asuero, sin investigar a fondo ni cuestionar las motivaciones de Amán, le otorga la autoridad real para llevar a cabo su atroz plan. Para nosotros, esto nos alerta sobre la facilidad con la que el poder civil puede ser engañado y manipulado por las fuerzas del mal. Nos recuerda que, en el tiempo del fin, los poderes seculares se unirán con el poder religioso apóstata, para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, dando su autoridad a los agentes de Satanás. Versículo 11. Y le dijo el rey: la plata sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. En este versículo, el rey no solo acepta el soborno, sino que también le entrega a Amán un cheque en blanco, para hacer lo que quiera con el pueblo. Esta indiferencia por la vida humana, especialmente por un grupo étnico entero, es escalofriante. Para nosotros, esto nos enseña la peligrosidad de la apatía y la ignorancia en las esferas de poder. Cuando los líderes carecen de discernimiento y principios morales, pueden ser fácilmente utilizados como instrumentos del mal, permitiendo que la injusticia y la opresión se desaten contra los inocentes. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a los 13 días del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Este versículo describe la formalización y la amplia difusión del decreto genocida. La inmediatez y la exhaustividad con la que se redacta y se envía el edicto nos muestran la eficiencia del mal, cuando tiene el respaldo del poder. Para nosotros, esto es una advertencia de cómo se promulgarán los decretos en los últimos días, contra el pueblo de Dios. Se utilizarán todos los medios legales y la maquinaria del Estado, para hacer cumplir las leyes que irán en contra de nuestra conciencia y se extenderán a cada región y a cada lengua. Versículo 13.
Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este versículo detalla la crueldad y la extensión del decreto. Se ordena la aniquilación total del pueblo judío, sin distinción de edad ni género, y también el saqueo de sus bienes. Para nosotros, esto es un eco profético de la ley dominical y otros decretos que buscarán destruir a los que guardan los mandamientos de Dios en los últimos días. La intención de Satanás es total, no solo destruirnos físicamente, sino también despojarnos de nuestros bienes. Es un ataque completo contra nuestra existencia y nuestra identidad. Versículo 14. La copia del edicto que había de darse por ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuviesen listos para aquel día. En este versículo, la publicación general del edicto garantiza que todos en el reino estén al tanto de lo que sucederá. La intención es clara, infundir terror y asegurar la participación de todos. Para nosotros, esto nos enseña que el enemigo no actúa en secreto, sino que sus planes de persecución serán anunciados públicamente. Los que desobedezcan los mandatos humanos sabrán las consecuencias, y el mundo será testigo de la persecución contra los que permanecen fieles a Dios. Esto también nos da una oportunidad para prepararnos y confiar aún más en la intervención divina. En conclusión, en Esther capítulo 3, somos testigos de la escalofriante ascensión de Amán, un agente de Satanás, a una posición de inmenso poder. Su orgullo desmedido y su odio irracional hacia Mardoqueo, nuestro fiel hermano que se niega a doblegarse ante un hombre, se transforman rápidamente en un plan genocida para aniquilar a todo el pueblo de Dios. Este capítulo nos revela cómo Satanás, a través de sus instrumentos humanos, busca implementar su agenda de destrucción, utilizando la calumnia, la manipulación política y el soborno para asegurar la aprobación de los poderes terrenales. La promulgación de un decreto para exterminar a los judíos en un día específico es una vívida prefiguración de los eventos del tiempo del fin, cuando se promulgará un decreto similar contra aquellos de nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Este pasaje nos insta a estar vigilantes, a mantenernos firmes en nuestra fe como Mardoqueo, y a confiar en la providencia divina, incluso cuando las fuerzas del mal parecen tener el control, y nuestros enemigos parecen triunfar. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 al 17. Este pasaje se sitúa inmediatamente después de la profecía del ataque del dragón, Satanás, contra la mujer, la Iglesia, que ha dado a luz al Hijo varón, Jesús. Tras la ascensión de Cristo, el dragón se enfurece y persigue a la mujer, que huye al desierto por un tiempo profético. Los versículos que analizaremos detallan la provisión divina para la Iglesia durante esta persecución, y la respuesta del dragón al no poder destruirla, dirigiendo su ira hacia el remanente fiel. Es una representación simbólica de la protección de Dios hacia su pueblo, durante los largos siglos de la Edad Media y el surgimiento de la Iglesia remanente en los últimos días. Vamos a hacer un comentario breve de los versículos 14 al 17. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Este versículo nos revela la providencia divina para la Iglesia durante un periodo de intensa persecución. Las dos alas de la gran águila simbolizan la ayuda y la protección divinas que se nos conceden para escapar del ataque de la serpiente, es decir, Satanás. El desierto representa un lugar de refugio y aislamiento donde nuestra fe es preservada. Para nosotros, este tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, son tiempos proféticos, que equivalen a 1260 años proféticos o 1260 años literales de persecución papal, desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, representa el largo periodo de la supremacía papal, durante el cual la Iglesia verdadera, aunque perseguida y dispersa, fue milagrosamente sustentada por Dios. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, Dios tiene un plan para preservar a su pueblo. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. En este versículo, observamos la táctica de Satanás para destruir a la Iglesia: arroja de su boca agua como un río. Para nosotros, esta agua como un río simboliza las inundaciones de persecución, mentiras, falsas doctrinas y ataques ideológicos que el enemigo ha lanzado y seguirá lanzando contra el pueblo de Dios. Representa los intentos de Satanás de ahogar la verdad y arrastrar a la Iglesia lejos de su fundamento bíblico.
No se trata solo de persecución física, sino también de engaños espirituales que buscan confundir y desviar a los creyentes. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Este versículo nos trae un rayo de esperanza y alivio. La tierra simbólicamente ayudó a la mujer, abriendo su boca y tragando el río de persecución. Para nosotros, esta tierra que ayuda puede interpretarse como el surgimiento de regiones y naciones que ofrecieron refugio a los perseguidos, como el Nuevo Mundo, América, donde los reformadores y disidentes religiosos pudieron encontrar libertad de conciencia. También puede simbolizar las circunstancias providenciales que Dios utiliza para mitigar los ataques del enemigo, como el fin de la supremacía papal en 1798. Es un testimonio de que Dios siempre tiene un medio para proteger a su pueblo, incluso cuando la situación parece desesperada. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo es de suma importancia para nosotros como adventistas, ya que nos describe la acción final del dragón y la identificación del remanente. Al no poder destruir a la mujer, la Iglesia en su conjunto durante el largo periodo profético, el dragón se llena de ira y dirige su ataque contra el resto de la descendencia de ella. Este resto o remanente, somos nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin y que nos caracterizamos por dos sellos distintivos, guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo, que Apocalipsis 19:10 identifica como el espíritu de profecía. Este versículo nos advierte que la guerra de Satanás contra la Iglesia verdadera se intensificará justo antes de la segunda venida de Cristo, centrándose específicamente en aquellos que manifiestan plena obediencia a Dios y poseen el don profético. En conclusión, en Apocalipsis 12:14 al 17, somos llevados a través de la historia de la Iglesia verdadera, simbolizada por la mujer, que es protegida milagrosamente por Dios durante los 1260 años de persecución. Vemos cómo el dragón, Satanás, intenta ahogarnos con ríos de persecución y falsedad, pero la tierra providencialmente nos ayuda, ofreciéndonos refugio y mitigando su poder. Sin embargo, al no lograr destruir a la Iglesia en su totalidad, la ira del dragón se intensifica y se dirige específicamente hacia el remanente en los últimos días. Este remanente, que somos nosotros, se identifica por dos características fundamentales: la obediencia a todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y la posesión del espíritu de profecía. Este pasaje nos advierte de la intensificación del conflicto final, pero también nos asegura que, aunque la guerra será feroz, Dios nos ha identificado y nos guiará a través de ella. Es un llamado a la fidelidad y a la preparación, sabiendo que somos el blanco del ataque final de Satanás, pero también el objeto de la especial protección divina. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Este versículo forma parte de la descripción de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que sube de la tierra. Esta bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero pero que habla como dragón, simboliza los Estados Unidos de América. Su función principal es hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, el papado. El versículo 15 es fundamental, porque describe cómo esta segunda bestia implementará su poder coercitivo, forzando la adoración y sentando las bases para la marca de la bestia. Es la etapa final de la apostasía global y el clímax del gran conflicto antes del regreso de Cristo. En Apocalipsis 13:15, dice: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este versículo es de profunda relevancia para nosotros como adventistas, pues describe el mecanismo de coerción que se establecerá en los últimos días. En este versículo, se nos revela que a la segunda bestia, Estados Unidos, que simboliza el poder político-religioso que surgirá en el protestantismo apóstata, se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa una forma de protestantismo apóstata que imitará la intolerancia y el poder coercitivo del papado, la primera bestia. El hecho de que se le infunda aliento, vida o espíritu, significa que esta imagen tendrá un poder activo y una influencia viva sobre la gente. En este versículo, se nos advierte que esta imagen no solo hablará, es decir, promulgará leyes y decretos, expresará su voluntad a través de legislaciones, sino que también hará matar a todo el que no la adorase. Esto nos indica que en el tiempo del fin, se establecerá una prueba de adoración. Aquellos de nosotros que elijamos adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia y la Biblia, guardando el verdadero día de reposo, el sábado,
seremos perseguidos y eventualmente se nos amenazará con la muerte si no nos conformamos a la adoración impuesta por esta imagen. Es la culminación de la persecución profetizada, donde la presión económica, versículos anteriores de Apocalipsis 13, escalará a una amenaza de muerte, estableciendo un decreto de muerte, similar al de Amán contra los judíos en el libro de Esther. Nos prepara para el momento final de la persecución, donde nuestra fidelidad a Dios será probada hasta las últimas consecuencias. En conclusión, en Apocalipsis 13, 15, nos presenta un escenario escalofriante para los últimos días, donde el poder representado por los Estados Unidos, la bestia de dos cuernos, otorgará vida y autoridad a una imagen de la bestia. Esta imagen, que simboliza el protestantismo apóstata formando una alianza con el poder civil para imponer una adoración falsa, no solo hablará a través de leyes y decretos, sino que también implementará un decreto de muerte contra aquellos de nosotros que nos neguemos a conformarnos a su sistema de adoración. Este versículo profetiza que se nos exigirá una prueba de lealtad religiosa, y nuestra negativa a adorar a la bestia y a su imagen resultará en la amenaza de la pena capital. Es un llamado urgente para nosotros a comprender las profundidades de la profecía, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para el tiempo de angustia que se avecina, sabiendo que nuestra fidelidad a los mandamientos de Dios será probada hasta el extremo. ¿Y cómo se relacionan estos pasajes con la lección de hoy? Como adventistas, vemos una profunda y cohesiva relación entre estos textos y la lección. Todos estos pasajes, junto con la lección, ilustran el desarrollo del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y cómo este conflicto se manifiesta en la persecución del pueblo de Dios a lo largo de la historia y especialmente en los últimos días. La lección establece directamente el paralelismo entre Amán y Satanás. Amán, impulsado por el orgullo herido de Mardoqueo, no solo busca la muerte de un individuo, sino la aniquilación de todo un pueblo. Esto refleja el objetivo de Satanás de destruir al pueblo de Dios, en su totalidad. Esta hostilidad genocida de Amán es un tipo o una prefiguración de la ira del dragón, Satanás, contra el resto de la descendencia de la mujer, la Iglesia de Dios del tiempo del fin. Así como Amán se enfureció y quiso exterminar a los judíos, Satanás se enfurece y busca destruir a aquellos de nosotros que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La lección nos ayuda a ver a Amán como un agente satánico en la historia. El plan de Amán se extiende a todos los judíos que había en el reino de Asuero, con un decreto que ordena destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Este es un decreto de muerte universal dentro de un imperio. En Apocalipsis 13, 15, nos muestra la culminación de esta hostilidad satánica en los últimos días. La imagen de la bestia no solo hablará, es decir, legislará, sino que hará matar a todo el que no la adorase. Esto profetiza un futuro decreto de muerte global, similar al de Amán pero a una escala mundial, que será promulgado contra nosotros si nos negamos a adorar a la bestia y a su imagen. La historia de Esther, entonces, se convierte en un microcosmos o una advertencia profética de lo que ocurrirá a gran escala en el tiempo del fin. En Esther 3, 2-4, Mardoqueo se niega a arrodillarse ante Amán, a pesar de la orden del rey y la presión de sus compañeros. Su negativa se basa en su identidad como judío, lo que implica su lealtad a Dios. Este es una pequeña prueba que desata una gran prueba. A pesar de la furia del dragón y el río de persecución que busca destruir a la Iglesia, Dios provee alas de la gran águila para que la mujer huya al desierto y sea sustentada. La tierra también ayuda, absorbiendo el río. Esto muestra la intervención divina para proteger a nuestro pueblo a lo largo de la historia. Aunque no se menciona una intervención directa en Esther 3, la historia completa de Esther revela la providencia de Dios para salvar a su pueblo. La lección enfatiza que si place en las pequeñas cosas que ponen a prueba tu fe en este momento. Si cedes o haces concesiones en estas pequeñas pruebas, ¿qué harás en la hora de la gran prueba? La negativa de Mardoqueo a arrodillarse es una pequeña prueba de fidelidad que expone un conflicto mayor. La lección nos prepara para entender que nuestra fidelidad diaria, como la observancia del sábado en contraste con el decreto dominical, es la preparación para la gran prueba del decreto de muerte predicho en Apocalipsis 13, 15. En Esther 3, 8, Amán acusa a los judíos de ser un pueblo esparcido y distribuido, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Esta acusación es una estrategia clásica para justificar la persecución, presentar al pueblo de Dios como una amenaza al orden establecido debido a sus prácticas religiosas. En Apocalipsis 12, 17, la identificación del resto de la descendencia es clara, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Esto nos muestra que la persecución final se centrará en nuestra obediencia a la ley de Dios, incluyendo el sábado, que nos diferenciará del resto del mundo, al igual que las leyes diferentes de los judíos los distinguían en el tiempo de Esther. En conclusión, la lección nos proporciona un marco para entender cómo la historia de Esther es una ilustración del gran conflicto. Esther 3, 1 al 14, nos muestra la manifestación temprana de la hostilidad satánica y un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis 12, 14 al 17, nos da la perspectiva profética de cómo Dios protege a su iglesia a través de siglos de persecución, y cómo la ira del dragón se enfoca finalmente en el remanente. Finalmente, Apocalipsis 13, 15, nos revela la culminación de esta hostilidad en el tiempo del fin, con un decreto de muerte global que reflejará la malicia de Amán. Juntos, estos pasajes nos preparan para el gran conflicto final, enfatizando la importancia de la fidelidad en las pequeñas pruebas como preparación para la gran prueba que se avecina. Como adventistas, entendemos que la relación entre Esther 3, 1 al 14, Apocalipsis 12, 14 al 17, Apocalipsis 13, 15 y la lección, es una parte fundamental de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Estos pasajes bíblicos, junto con la interpretación adventista, nos revelan un patrón profético de la persecución del pueblo de Dios a lo largo de la historia, y especialmente en los últimos días. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Qué paralelismos encuentras entre estos pasajes? ¿En qué se parecen la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios? Ambos textos evidencian el mismo patrón de hostilidad contra el pueblo de Dios. En Esther se observa que Amán, al ver en los judíos, representados en Mardoqueo, una identidad distinta, planea su aniquilación para consolidar su poder. De forma paralela, en Apocalipsis se expresa cómo las fuerzas satánicas persiguen implacablemente a la iglesia remanente, tratando de borrar su identidad y fe. En ambos casos, la oposición se basa en el miedo a la influencia y separación que este pueblo genuinamente marcado por Dios representa. En resumen, la lección titulada Amán y Satán traza un paralelismo entre el Amán del libro de Esther y Satanás, presentándolos como arquetipos de la oposición contra el pueblo de Dios. Ambos, impulsados por la soberbia y el deseo de aniquilación, orquestan ataques contra los fieles. Sin embargo, la lección subraya la intervención divina que frustra sus planes. Se destaca que Satanás continúa su persecución contra la Iglesia, buscando erradicar su fe. Finalmente, la lección concluye con la enseñanza de que las pequeñas pruebas cotidianas son fundamentales para edificar la fe y preparar a los creyentes para enfrentar desafíos mayores. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.